Bienvenido seas a Leyendas de aquí y allá. Mi nombre es Jesús G. Espero y sientas el miedo hasta los huesos. Aún continuamos con el mes del terror, el mes de Halloween. Así que estaré dejando unos videos hasta que termine este mes. Posteriormente, aún continúa un muy buen mes que es noviembre, en el cual tenemos el Día de Muertos, el Día de los Angelitos. Esta ocasión te traigo un relato de un culto que está apareciendo. Es un culto en el cual cada vez se suman más y más personas. Es el culto hacia el Angelito Negro. Este Angelito Negro no es nadie más que el diablo. Y ese culto está logrando atraer cada vez más y más adeptos. De hecho, tiene una figura un tanto noble, claro, con sus cuernitos, como si fuera un niño, como si fuera un infante. Y de esta manera, la gente lo ve más amigable, más amistoso. Y es por eso que le piden milagros, le piden favores e infinidad de cosas. Ahorita ya hay varias capillas en México. Muchas gracias por pasar a ver este video. Te lo agradezco de antemano. Mi nombre es Jesús G. Y te dejo con este relato que se titula El Angelito Negro, el nuevo culto de moda. El nuevo culto de moda, el Angelito Negro. Existe un culto, el cual, por decirlo entre comillas, es un culto relativamente nuevo, mismo que tiene su catedral en Pachuca, México. Al igual, tiene otros templos en ese mismo estado. También tiene presencia en otros estados, como en el barrio de Tepito, claro está. Estoy hablando del culto al Angelito Negro, quien no es nadie más que el diablo. Sin embargo, le ponen una figura un tanto afable y no tan intimidante como la misma figura del diablo, como todos ya la conocemos. Esa figura que, entre comillas, se ve incluso un tanto amistosa, como tipo un infante travieso, es precisamente para que la gente tenga más apertura en adorarle. Al igual, en vez de solo decirle Satanás, le dicen Angelito Negro, justo por la misma razón, para que la gente tenga una imagen más amistosa y de esa manera pueda atraer feligreses. Una vez que te he puesto un poco en contexto, te dejo con este relato que se titula El nuevo culto de moda, el Angelito Negro. Rocío era una señora quien tenía una pollería. Ella era una señora quien tenía un temperamento bastante complicado, quien tomaba medicamento controlado, ya que tenía un desorden psiquiátrico moderado, pero a su vez, eso le generaba tener una personalidad explosiva e intolerante. Esa señora era viuda y ya de edad mayor. Tenía 4 hijos. Sus hijos ya eran adultos, mismos quienes decidieron marcharse de la casa de Rocío desde muy jóvenes, pues el lidiar con esa señora día a día era cansado y complicado. Sin embargo, sus hijos siempre estaban al pendiente de las necesidades de su madre, y casi a diario tenía la visita de al menos alguno de sus hijos, ya que sus hijos se preocupaban por la situación de su madre, porque, a pesar de ser una señora que le iba relativamente bien en su negocio, y sumando que su difunto esposo le dejó 2 casas para que ella las pudiera poner en renta y así tener un ingreso estable de por vida, con lo que no contaba su difunto esposo, era que Rocío
adquiriría un vicio por las máquinas de apuestas. Ella adquirió una ludopatía que le hacía que dilapidara casi todo su dinero en el juego. Incluso vendió inicialmente una de las 2 propiedades que tenía para rentar, y todo el dinero lo había malgastado en el vicio. Casi todo el dinero que ganaba lo gastaba, y mientras más transcurría el tiempo, esa ludopatía se agudizaba. Tanto era el vicio al juego que después de un tiempo malbarató la segunda propiedad que le restaba. No solo eso, también descuidó mucho su negocio, pues dejó de surtir mucha de la mercancía, ya que el dinero no le alcanzaba. Cayó en un punto en el cual ella sabía que tenía un problema enorme, que era una enfermedad que la estaba acabando. También sabía que de seguir en ese camino del vicio, terminaría en la indigencia. Aparte, ya era sumamente grave la venta de esas casas sin siquiera que sus hijos se hubieran enterado. Realmente, Rocío estaba sufriendo. Sin embargo, no sabía cómo salir de esa enfermedad. Su desesperación por cambiar su situación era tan real que optó por acudir con un psicólogo, cosa que poco le ayudó. Un día que se encontraba en el casino, ya había perdido todo el dinero, incluso el dinero del taxi de regreso a su casa. No le quedó de otra que caminar de regreso, ya que de hecho ni siquiera tenía dinero en su casa para pagar el taxi. Así que caminó, solo caminó y caminó, hasta que de manera fortuita llegó a un gran templo donde se celebraba una misa, pero no era una misa para Dios, tampoco para ningún santo. Era una misa para esa entidad, la cual llamaban Angelito Negro. Había gente que parecía poseída. El ritual era bastante impresionante, al igual con bastante parafernalia. Ese ritual consistía en un trabajo de protección a quienes asistían. Era bastante impresionante, pues comenzaban a realizarles cortes con una navaja de afeitar en la espalda. La sangre que se derramaba era bastante. Esa persona a quien le hacían ese trabajo parecía tener el diablo adentro, y mientras le cortaban con la navaja la espalda, esa persona a quien supuestamente le hacían el trabajo de protección se encontraba fuera de sí. Posteriormente, una vez que le realizaban los cortes, le untaban sal. Parecía un proceso muy doloroso. Posterior, le echaban aguardiente y cerraban la herida con cera derretida de velas. Luego tomaban la sangre que le escurría a la persona a quien le hacían el trabajo, se la untaban en su propio rostro, y luego tomaban esa misma sangre y se la untaban a una pequeña figura del Angelito Negro. Rocío veía ese ritual y solo quedaba impactada, pues inicialmente había entrado solo por ver que celebraban, y posteriormente, al ver ese diabólico espectáculo, se quedó por morbo, pues no era normal ese tipo de postales en su día a día. Y al darse cuenta que mucha gente se encontraba adorando al diablo, como si se tratara de la fiesta patronal de cualquier santo católico,
Rocío, en su curiosidad, le preguntó a una señora que se encontraba a un lado de ella que a qué se debía toda esa gente que estaba adorando a Satanás, que incluso había niños que eran testigos, y no solo testigos, sino también partícipes de esa misa. La señora respondió que ese era el angelito negro, que todo lo contrario, que era piadoso y misericordioso y sobre todo muy milagroso. También mencionaba que a ella ya le había hecho muchos milagros, también favores que ella pensaba que eran imposibles. Esa señora le decía a Rocío que no juzgara sin antes conocerlo, sin antes pedirle. Así era que Rocío se quedó muy pensativa después de esa misa, pues esa señora era católica, aunque realmente nunca acudía a misa, tampoco rezaba ni oraba. Solo era católica porque había heredado esa religión por parte de sus padres. Así que optó por ir a las misas que se celebraban de ese angelito negro. Y fue así también que poco a poco se comenzó a ser devota de esa obscura entidad, hasta que decidió hacerse el ritual de protección. Dicho ritual, como lo mencioné, el cual consistía en realizar múltiples cortes en la espalda, entrar en un tipo de trance. Así lo realizó, y ya casi para terminar, bendijeron su figura del angelito negro con la sangre que ella misma había derramado. Era bastante. También la persona que le había hecho ese ritual le decía que le pidiera lo que ella quisiera, que esa entidad le ayudaría. Así era que ella pedía que se le quitara el vicio del juego y que pudiera recuperar la prosperidad económica nuevamente. Fue que se llevó la figura a su casa, la puso sobre un mueble que tenía en su recámara. Esa noche, mientras se disponía a dormir, todavía con un intenso dolor de espalda por los cortes, rezaba al angelito negro sobre su petición. Las luces de esa habitación ya se encontraban apagadas, cuando veía unos ojos resplandecientes. Se hacía presente al igual una cavernosa voz que decía: No tengas miedo, soy el angelito negro que responde a tu súplica. El vicio al juego ya te lo he quitado. Esta noche lograrás dormir tranquila, y los días posteriores también. Si te das cuenta, en estos momentos ya no tienes las ansias que te invadían por querer ir inmediatamente al casino a apostar cada billete o moneda que tenías. Pero necesito que sigas acudiendo a los casinos, aunque las ganas de jugar se te hayan quitado, pues a diferencia de las otras ocasiones donde perdías tu dinero, las próximas veces ganarás. Rocío, bajo el consejo del angelito negro, así lo hizo. Al día siguiente, fue al casino y comenzó a apostar. Para sorpresa de ella, ese día había logrado obtener una ganancia bastante buena. Continuaba jugando en diferentes casinos por instrucciones del angelito negro. Así fue durante varios meses que lo realizó, hasta que logró hacerse nuevamente con un buen dinero. Incluso ese monto de ganancia lo invirtió en comprar una casa,
para seguirla rentando y así tranquilizar un tanto la culpa que sentía por haber malbaratado las 2 casas que le dejó su difunto esposo. También, en su negocio le comenzó a ir mejor. Había más clientela, más dinero. Rocío estaba muy agradecida con el angelito negro que le había sacado de todos sus problemas que llevaba años y años arrastrando. Un día, su hijo mayor fue de visita a su casa. Ese hijo tenía llaves de la casa de su madre, así que entró. No escuchaba ningún ruido y se dirigió a la habitación de su madre. Por fuera de la habitación, escuchó que ella estaba rezando. A su hijo le dio curiosidad. Pegó la oreja a la puerta y escuchaba a su madre que decía: «Angelito negro, muchas gracias por tantas bendiciones y favores. He recuperado por fin mi vida. Ahora soy feliz y plena. Gracias por quitarme esa enfermedad, hacerme próspera nuevamente. Gracias a nuestro señor Satanás». Así su hijo, solo pasmado al escuchar que le rezaba a Satanás y no a Dios, solo bajó sigilosamente a la sala. Ahí esperaba a su madre, aparentando que él no había escuchado nada. Así que ese día más tarde, sin que su madre se percatara, ese joven subió a la habitación y veía esa figura. Era una figura de un diablito. Era a eso a lo que rezaba su madre, cosa que dejó sin palabras a su hijo, y también lo veía con repudio. En esa habitación, la puerta se cerró abruptamente y se escucharon unas risas dentro de la recámara. Ese joven, al notar eso, se asustó bastante. Solo salió huyendo. También rápidamente se despedía de su madre. Ponía como pretexto que había olvidado hacer algo importante y que por eso tenía que partir con premura. Pero su hijo quedó bastante preocupado, pues aparentemente su madre estaba haciendo adoración satánica, cosa que le inquietaba bastante, pues ese joven sí era allegado a Dios, a pesar de que Rocío, su madre, no les había inculcado la religión católica. Pero Pablo, el cual era el nombre del hijo mayor de Rocío, él bien sabía que toda la familia de su madre, tanto hermanas de Rocío y sus padres, habían sido personas muy católicas. Así que ese joven fue con su tía, la hermana de su madre, para contarle todo lo que ocurría, la inclinación hacia la adoración satánica. La tía de Pablo se preocupó, pues esa señora era muy católica. Incluso su tía impartía catecismo a los niños y era muy allegada a la iglesia. Así que fueron con un sacerdote para pedir consejo. Ese sacerdote, quien era amigo de la tía de Pablo, les recomendó que fueran a hablar con ella, con Rocío, para mencionarle que el diablo era un mentiroso, un engañador profesional, que tenía que rectificar el camino, ya que el diablo tal vez le estaba haciendo favores y ella cayó en su engaño. El sacerdote mencionaba que primero hablaran con ella, que si ella no rectificaba, él personalmente iría posteriormente a hablar con Rocío. Así que al día siguiente,
Pablo y su tía se disponían a hablar con Rocío. También que les diera una explicación del por qué comenzó a adorar a Satanás y dejó de adorar a Dios. Tocaron la puerta al día siguiente. Rocío les recibió de una manera un poco sorpresiva en ver a ambas personas, pero aún así les invitó a pasar. Ya estando dentro de la casa, Pablo le decía: «Madre, sé que estás adorando al diablo, sé que tienes una figura, y de hecho me aterra visitar tu casa, pues yo sé que ese demonio no me quiere aquí. Puedo sentir que me observa, incluso lo he escuchado reírse de mí. Madre, por favor, tienes que dejar esa adoración satánica y regresar con Dios nuestro Señor, pedirle perdón por esa terrible falta». Rocío respondió enérgicamente: «Lo siento, hijo, no voy a hacer eso. Mejor deberías de aprender a respetar creencias, pues en lo que yo crea y deje de creer es algo lo cual no te incumbe. Mejor enfócate en tus errores antes de querer salvar vidas ajenas. Tú no lo sabías, pero yo tenía una enfermedad por el juego. Vendí las 2 casas que tu padre me dejó de herencia. Mi negocio casi quiebra. No podía dormir por estar pensando en mi vicio. Y en ese momento nadie se preocupó por mí. El angelito negro fue el único que se preocupó por mí. Ya dejé la adicción al juego. Pude volver a levantar mi negocio. También pude comprar una casa. Yo no le hago daño a nadie con mis creencias. Tampoco yo te estoy imponiendo en lo que creas o dejes de creer. Así que les voy a pedir a los 2 que si solo vinieron a juzgarme y criticarme, les pediré nuevamente que se marchen de mi casa, que hasta que respeten mis pensamientos serán nuevamente bienvenidos». Pero Pablo no aceptaría un no. Así que rápidamente subió a la habitación de su madre, donde tenía la figura. La tomó, pero esta figura se sentía muy caliente. Aún así, la estrelló en la pared, partiéndola en 1000 pedazos. Rocío, al darse cuenta, solo gritaba desesperada. Los corrió de su casa. Posteriormente, una vez que ya se habían marchado, intentaba pegar la figura. Sin embargo, eso ya no era posible. Así que solo decía: «Angelito negro, 1000 disculpas por la ofensa de mi hijo y mi hermana. Pero no te preocupes, yo voy a ir a realizar nuevamente y volveré a realizar el ritual para pactar una nueva alianza contigo». En eso, solo escuchó una voz que decía: Rocío, no te preocupes, sé que no fue tu culpa. Sin embargo, quienes hicieron esto lo tienen que pagar muy caro, pues nadie se mete conmigo. Rocío respondía: «Angelito negro, no, por favor, te ruego que no le hagas nada a mi hijo ni a mi hermana, pues ellos no saben, y te prometo que no volverá a ocurrir». En eso, entraba una llamada de su hermana que le decía que habían tenido un aparatoso accidente en el automóvil. Ya de regreso, que Pablo estaba inconsciente y malherido, y que ella estaba muy lastimada, pero con sus últimas fuerzas le había llamado, y que había sido ese demonio a quien ella le hacía oración
quien había ocasionado ese accidente, pues Pablo, antes de perder los frenos, lo vio justamente detrás en el retrovisor, sentado en la parte trasera, que era un niño con cuernos y una cara aterradora, que tenía que recapacitar y dejar de adorar a esa entidad. En eso, dejó de escuchar la voz de su hermana, aunque la llamada no se había colgado aún. Así, era que Rocío partió a varios hospitales en búsqueda de su hijo, hasta que por fin lo encontró, solo para que le dieran la noticia que su hijo y su hermana ya habían fallecido por un trágico accidente. Pero ella bien sabía. Ella sabía que había sido una venganza de su angelito negro, quien le había quitado la vida a su hijo y a su hermana. Rocío estaba muy enojada con su entidad, y en esos momentos no quería saber nada de él, pues ese demonio le había cobrado muy caro todos esos favores. Al final, después de que pasó el funeral de su hijo y su hermana, esa mujer seguía enojada con la entidad, pero pasaron unos días. Ella no le rezaba, tampoco le hacía oración, pero ese demonio, en base a engaños, manipulación y haberla trabajado, ocurrió que a Rocío se le pasó el coraje, y al mes siguiente ya le comenzó nuevamente a rezar y pedir favores, como si ese demonio no hubiera matado a su primogénito, pues el angelito negro ya la había atrapado entre sus mentiras, en hacerle creer que era un tipo de santo. Rocío, después de unos años, volvió a recaer en el vicio del juego, y esa ocasión perdió todo su patrimonio, casas, su negocio, incluso a toda su familia que se le puso en contra. Sin embargo, jamás dejó de ser adicta al angelito negro, pues esa entidad la atrapó en sus fauces y jamás la dejó partir, dejándola loca en la miseria, en una total agonía interna. Este fue el relato del angelito negro que he traído para ti. Espero y lo hayas disfrutado, sobre todo espero. Y esta noche cuando vayas a dormir y todas tus luces estén apagadas, recuerdes muy bien este relato. Me despido. Mi nombre es Jesús G. A mí me resta desearte una mórbida noche.